Para este proyecto hoy vamos a necesitar unas tijeras, una aguja de 4 milímetros, una aguja lanera y vamos a estar usando este tipo de hilo en estos tres tonos, en crema, en gris y en este color caqui oscuro. Vamos a comenzar haciendo este proyecto con un nudo corredizo. Para ello vamos a coger el hilo con estos dedos, aquí lo aguantamos, giramos sobre nuestros dedos, cogemos nuestra aguja y vamos a alar el hilo que tenemos atrás, lo vamos a echar hacia adelante y ahí ya vamos a poder montar nuestros puntos. Ahí ven el arito, lo ven, lo aramos y ahí vamos a hacer nuestra primera cadena. Vamos a hacer 2 cadenas porque vamos a estar haciendo medios puntos. Vamos a hacer un total de 12 medios puntos en ese arito. Para ello cogemos hilo en la aguja, nos deslizamos por debajo del arito, cogemos hilo, sacamos, cogemos hilo y pasamos por los 3. Ahí tenemos nuestro primer medio punto. Ahora vamos a coger hilo en la aguja nuevamente, nos introducimos por debajo de ese arito, cogemos hilo, sacamos, tenemos 3 hilos en la aguja. Ahora cogemos hilo y lo pasamos por los 3. Vamos a repetir. Ya tenemos 4 medios puntos. Vamos a necesitar un total de 12 medios puntos. Ya tenemos nuestros 12 medios puntos sobre el aro y vamos a ajustar el aro de esta forma y vamos a deslizarnos en el espacio del primer medio punto. Para ello introducimos la aguja en esta V aquí, cogemos hilo, sacamos y lo sacamos por el otro arito y así nos va a quedar. Ahora ahí vamos a subir con 2 cadenas y vamos a estar haciendo 2 medios puntos sobre cada medios puntos de la primera vuelta. Ahí tenemos 2, nos vamos al siguiente espacio y vamos a volver a hacer 2. Y así toda la vuelta. 2 medios puntos sobre cada uno de los puntos que hicimos en la vuelta anterior. Aquí teníamos 12 medios puntos y ahora vamos a tener 24. Ya hemos llegado al final de esta vuelta con 2 medios puntos. Ya tenemos 24 medios puntos y nos vamos a deslizar aquí. Introducimos la aguja nuevamente. Cogemos hilo y pasamos. Y aquí ya tenemos la segunda vuelta. Ahora nos vamos a subir con 2 cadenas y vamos a estar haciendo un medio punto sobre un medio punto y vamos a estar haciendo 2 medios puntos en el punto siguiente. En esta vuelta la secuencia es un medio punto, 2 medios puntos, un medio punto, 2 medios puntos. Un medio punto y así toda la vuelta hasta tener 36 puntos. En realidad 36 medios puntos. Hemos llegado aquí a la última vuelta con 2 medios puntos y vamos a volvernos a deslizar y vamos a cortar ya nuestro hilo para hacer la segunda parte de nuestro proyecto. Vamos a ir a la segunda parte de nuestro proyecto. Vamos a deslizar nuestra aguja por un espacio de cadena y vamos a coger un color diferente y vamos a pasarlo por debajo de esa cadena y ahí mismo vamos a hacer una cadena.
Ahora este hilo lo vamos a estar escondiendo aquí y así nos evitamos trabajo al final del proyecto. Aquí mismo ahora vamos a hacer puntos bajos. Para ello no tenemos que coger hilo, sino que directamente introducimos la aguja por ese espacio de cadena, jalamos el hilo, cogemos hilo y pasamos por esas dos gasitas. Ahí tenemos nuestro primer punto bajo. Nos vamos a ir al segundo espacio de cadena, introducimos la aguja, cogemos hilo, sacamos, cogemos hilo y sacamos por los dos. Y siempre ya voy escondiendo este hilo aquí detrás. Nos vamos al siguiente espacio de cadena, introducimos, cogemos hilo, sacamos, cogemos hilo y sacamos por los dos. Ahí tenemos 3 puntos bajos. Vamos a necesitar 5 puntos bajos. Ya tenemos el cuarto y ahora nos vamos a ir aquí al número 5. Y ya tenemos los 5 puntos bajos. Ahora subimos con una cadena, giramos nuestro trabajo y aquí mismo vamos a hacer un punto bajo. Y vamos a estar haciendo un punto bajo en cada espacio de cadena. Si se pueden dar cuenta, es en estos huequitos que están aquí. Y aquí vamos a hacer el último punto bajo. Vamos a subir con una cadena, giramos y ahí mismo vamos a hacer un punto bajo. Y vamos a hacer 5 puntos bajos. Y ahí tenemos 3, 4 y 5. Y ya vamos a cortar nuestro hilo. Cortamos nuestro hilo y ya vamos a ir a la otra parte de nuestro proyecto, que es hacerles este diseño aquí. Voy a enseñarles que necesitamos esconder todos estos hilitos. Este de aquí no lo tenemos que esconder porque ya lo hicimos cuando estábamos trabajando, así que nos lo ahorramos. Este yo lo único que hice fue que lo pasé por estos dos aquí con una aguja lanera. Ya lo voy a cortar. Y ahora les voy a enseñar lo mismo que hice ahí. Lo vamos a hacer aquí. Yo cojo la aguja y vamos a pasar nuestro hilito por ahí. Y vamos a pasarlo por, como va para acá, yo lo voy a poner contrario. Primero voy a jalar bien fuerte y lo voy a poner en contra de la dirección en la que venía el hilo, para que quede más ajustado, ¿ves? Y ahora lo voy a pasar para el lado contrario. De esta forma. Y ahí está asegurado el punto. Vamos a cortar. Y vamos a hacer el diseño del centro. Comenzamos a hacer el diseño. Ya tenemos la aguja con el hilo que vamos a usar. Y ahora vamos a asegurarlo por la parte del revés. Vamos a virar el tejido. Y vamos aquí en el centro a introducir la aguja por cualquiera de estos aritos de los medios puntos. Vamos a pasar el hilo y vamos a sostener aquí esta colita. Volvemos a pasar por el mismo lugar. Nos va a quedar un arito. Introducimos la aguja de abajo hacia arriba. Presionamos y ahí hemos asegurado ese punto. Ahora nos vamos por la parte del frente, giramos y vamos a, para hacer una guía, vamos a hacer como una cruz primero. Vamos a introducir la aguja de aquí al más o menos el centro. Después nos vamos a los costados
de lado a lado, como una cruz. No tiene que ser perfecto. Y ahora aquí nos vamos de este extremo al otro extremo, de aquí a aquí. Y ahora nos vamos a ir de aquí al otro lado. Y ya hemos terminado. Bueno, a mis amantes del crochet, ya hemos terminado estas esferitas que van a ser parte de una serie de adornos navideños para decorar el arbolito o nuestro hogar en general. Si les ha gustado este tutorial, les pido que me den un like y los invito a suscribirse a mi canal. Y recuerden en estas navidades que el amor pesa más que el oro. Los quiero y nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye.